Ahí se escucha bien, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Silvestrini. Para los que están del otro lado, gracias por unirse a esta charla sobre criptomonedas. Soy editor de IPROAP, que es un sitio de finanzas digitales e innovación. Y bueno, un poquito para hablar sobre criptomonedas, tenemos acá a 3 especialistas a los cuales voy a presentar. Primero, Iván Telo, ¿sí? Que es COO de Decrypto.la. Miguel Schweizer, que es cofundador de Quantia Capital, y Matías Bari, que es CEO y cofundador de Satoshi Tango. Un poco la idea de la charla es recorrer distintos escenarios y conocer un poco más sobre las criptomonedas, entender qué es lo que está pasando en Argentina y en el mundo, por qué hablamos sobre criptomonedas hoy en un evento de finanzas, y entender por qué esta transformación y esta revolución que nos alcanza a todos está cada vez más presente. Un poco para poner en contexto, estamos viviendo un momento histórico donde Bitcoin y el resto de las criptos están cada vez más presentes en nuestra vida diaria, y estamos viviendo un momento donde hace un par de semanas tuvimos máximos históricos en Bitcoin y Ethereum. De repente esta semana tuvimos la noticia y la novedad que un gigante como Mercado Libre y Mercado Pago va a comenzar en Brasil a integrar cripto en su billetera. Tenemos casos como lo de El Salvador, que anunció esta semana también la Bitcoin City, y bueno, un montón de cosas de cuales acá Matías, Miguel y Iván nos van a poder contar un poquito más. Así que como primera pregunta, y esto sí lo dejo abierto para el primero que quiera responder, y después sí vamos a interactuar entre los 4, ¿por qué estamos viendo este año un salto grande en el precio del Bitcoin, entendiendo que en noviembre del año pasado la cripto más importante rondaba los $13.000, y hoy estamos casi superando los 57 y tuvimos un 68.000 hace solo algunas semanas? Ahí el primero quiere empezar, después vamos a ir recorriendo todos. No sean tímidos, sé que los 3 saben un montón de esto, así que pueden empezar. Bueno, tomo la palabra. Principalmente creo que en el último año y medio, los últimos 2 años, el bull market se vio muy acelerado por toda la emisión que hubo por parte de todos los bancos centrales del mundo, principalmente la Reserva Federal, que ha emitido un poco más de 7 trillones, que es una locura pensar que el market cap total de este mercado tocó los 3 trillones la semana pasada, y estamos más o menos en 2,5. Es decir, que en los últimos, por ahí, 18 meses se emitieron más dólares que todos los que hay hoy en el mercado de criptomonedas en los últimos 10 años, ¿no? Eso hace que tanto inversores minoristas como fondos, family offices, incluso gobiernos, busquen resguardarse de todas las monedas fiduciarias con activos como el Bitcoin, ¿no? Que sirvan como cobertura ante el riesgo sistémico tradicional y ante la depreciación de todas las monedas fiduciarias. Sí, Matías, dale. Sí, Matías. Sí, a ver, un poco en línea con lo que dice Miguel. Siempre uno lo explica de forma contrafáctica, porque nadie podía saber si en un año el precio se iba a cuadruplicar o no. La realidad es que el precio es como una consecuencia de todo esto. La realidad es que al principio, el mes que se decreta la pandemia, en marzo 2020, Bitcoin valía $3.000. De hecho, cae bastante fuerte hasta tocar casi 2.900. Y lo que pasó después fue, bueno, lo que vos decías, estamos llegó a 69.000, estamos en 56. La adopción por parte de instituciones fue muy fuerte el último año y medio. Vimos a empresas salir a la bolsa, vimos el primer ETF en el Nasdaq. Bueno, ni hablar de El Salvador adoptando Bitcoin como moneda de curso legal. Son pequeños o grandes hitos que reafirman que la tecnología cripto, Bitcoin, blockchain, todo lo que implica,
no tiene retroceso porque implica justamente tecnológicamente un avance muy grande. El precio será circunstancial, digo, todos nos gusta verlo subir y yo confío en que el precio va a subir, pero por razones que no tienen que ver con esa volatilidad que uno ve a diario o mensualmente. Tiene que ver con esto, con la adopción, con el desarrollo, con los cambios que se dieron digo, se incorporó en el protocolo de Bitcoin un cambio después de 4 años, con muchísimo testeo, con muchísimo trabajo detrás, que por ahí no se manifiesta en el precio, porque la gente está más pendiente de otra cosa, pero la realidad es que para una tecnología descentralizada que se haya implementado un cambio con consenso es realmente, hace algunos años era absolutamente impensado. Entonces lo que estamos viviendo en carne propia es una revolución tecnológica de punta a punta, que no sabemos cuál es el alcance que va a tener. Bien, y ahí, Iván, ¿qué te parece que un poco más allá de estos casos o estos hitos que fue viviendo el mercado de las criptomonedas en este último año, cuáles te parece, ahí como destacaba Matías, los que al fin y al cabo les lleva a los inversores o a las personas que son quizás más nuevas en el mercado cripto a involucrarse con criptomonedas? ¿Qué te parece que les da confianza para poder entrar? Bueno, creo que hay muchas cosas que le dan confianza. Creo que vengo muy recientemente de El Salvador, con lo cual empiezo a ver eh, cómo se implementó allá ir a todo comercio que exista, es decir, desde un McDonald's, un Starbucks, un café cualquiera de una marca local o internacional, que acepte Bitcoin mediante Lightning, el cual simplifica mucho la transferencia en cuanto a velocidad y a usabilidad. Desde ya que empieza a darle confianza a las personas, ver que las empresas lo empiezan a adoptar, los grandes fondos lo empiezan a adquirir, los países lo empiezan a tomar. Y si bien tal vez uno podría pensar, bueno, pero El Salvador tal vez no es un país que pueda llegar a ser ejemplo, es el primero y está claro que ya se está negociando la misma implementación en otros 6. Con lo cual es una cuestión de tiempo para que nos encontremos que sean al menos 10 los países que lo tengan como moneda de curso legal, como sucede en El Salvador, y que empiecen a encontrarse todas las usabilidades que tiene esto, porque tal vez nosotros mismos como argentinos no nos damos cuenta, pero te comento algo, vos sabés lo que pasa en un comercio en El Salvador cuando alguien entra a robar y el comercio tiene Bitcoin. Se pueden llevar todos los dólares, pero los Bitcoin no se los pueden llevar, así se lleven el edificio entero. Entonces, eso empieza a dar otras alternativas, como por ejemplo los transportistas que envían mercancías de un punto al otro del país en camiones y que luego ese camión traslada el dinero. Y a partir de esto, ese dinero ya no se traslada de un lado al otro. El dinero ahora es como el amor, ¿no? Está en el aire. El dinero está en el aire, está en todos lados al mismo tiempo, pero nadie lo puede tocar, pero todos los podemos tocar al mismo tiempo. Entonces, todos esos pequeños cambios, que son hitos realmente, en unos años lo que sucedió en El Salvador va a estar escrito en los libros como el punto cónclave, a partir del cual los gobiernos tuvieron que doblegarse a empezar a aceptarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo decía Elon, es inevitable. Bien, o sea, nosotros no nos podemos seguir imaginando un mundo con dinero de papel, con dinero falsificado hasta el infinito, con reglas que no estén claras, en donde, como dijo también acá Matías, en donde de repente se puedan hacer cosas con consenso, que es lo que sucede acá, mientras que de la otra manera son directamente medidas autoritarias, que la decide 1, 2 o 3 personas y afectan a 40 millones de individuos. Y acá 40 millones de individuos tienen el mismo voto y la misma voz. Entonces creo que esa descentralización, sin lugar a dudas, es el mayor poderío armamentístico que tiene Bitcoin para desarrollar cualquier batalla en cualquier país. Bien, y ahí, Miguel, ¿qué te parece un poco tomando quizás como el caso de El Salvador, donde, bueno, el Bitcoin es moneda de curso legal y se puede usar, como ahí contaba Iván, que lo vivió en primera persona, desde comprar un café hasta ir a un McDonald's? En Argentina vivimos una explosión a nivel uso de criptos en los últimos años, también como venimos viendo que la realidad es que cada vez más personas conocen de este mundo. De repente estamos en un evento de finanzas donde se habla de cripto. ¿Cómo te parece que esta adopción, si bien obviamente no se puede usar para transacciones diarias, se viene llevando en Argentina? ¿Cómo ves esa evolución?
Bueno, acá la evolución o la adopción vino creciendo por otro lado, ¿no? Buscando solucionar más los problemas que tenemos en Argentina, que fueron principalmente la compra de dólares hace un poquito más de 2 años. Tenemos cepo nuevamente y las empresas tampoco pueden girar dividendos al exterior ni hacer transferencias al exterior. Yo creo que la adopción en Argentina, sobre todo durante la pandemia, vino más que nada por ese lado, ¿no? El usuario empezó a ganar confianza en este ecosistema entrando por las stablecoins, entendiendo qué son, cómo funcionan, cómo pueden protegerse de la inflación, cómo pueden hacer staking y generar un poquitito más o bastante más que un plazo fijo tradicional, incluso sin tener riesgo bancario argentino, cómo pueden las empresas que no podían acceder a dólar MEP, porque por ahí habían cobrado, o sea, recibido ATP o algún tipo de subsidio del gobierno, cómo podían dolarizarse mediante DAI, ya que no lo podían hacer ni a través del MULC ni a través de la bolsa, y cómo podían transferir a algún proveedor en Corea del Sur, Hong Kong o Europa sin tener que pedirle permiso a los delincuentes del Banco Central. Entonces, esta fue la puerta de entrada para un montón de personas y para un montón de empresas. Y como te digo, cada país necesita una solución particular, ¿viste? Pero todo al final converge. Bien. Bueno, aparte obviamente de hablar de Bitcoin, existen otras criptomonedas que, bueno, un poco empujadas por lo que hizo la criptomoneda más importante y un poco a partir de la adopción generalizada a nivel mundial, tuvieron un crecimiento importante y empiezan a sonar cada vez más. La más conocida, Ethereum, y después empiezan a aparecer algunas otras, como Cardano, Solana, Polkadot, e inclusive algunas más vinculadas a los que son las meme coins, que son como por ejemplo Shiba o Doge, la más conocida, que un poco nos abren la puerta a conocer distintas alternativas más allá de Bitcoin. Matías, yo sé que vos sos un fundamentalista del Bitcoin, pero quiero que me cuentes un poco cómo me aseguro, ¿no? ¿Qué tengo que ver al momento de empezar a explorar otras criptomonedas más allá de Bitcoin? Un maxi, como se conoce en cripto Twitter. Eh, a ver, la verdad que la gente, como en todos los rubros de los órdenes de la vida, hay gente que le interesa un poco más estudiar, hay gente que sigue a gente un amigo que considera que le concede ese saber. Así que hay de todos los colores. Para quienes tengan ganas de leer e interiorizarse, obviamente que en internet está toda la información. Hay libros, hace muchos años ya que hay libros, hay muy buenos libros al respecto. Siempre recomiendo los videos de Andreas Antonopoulos que explica Bitcoin en general o a veces algunas otras criptos de forma increíble. La realidad es que el hecho de que exista un término que llaman meme coins, creo que digo, tira por tierra cualquier tipo de estudio posible. Bueno, hay mucho de eso en el mundo cripto, hay criptos que ya no existen más, que existían hace 2 años y no desaparecieron. En el 2017, cuando tuvimos también un bull market bastante agresivo, que en el año Bitcoin hizo 20x, o sea, multiplicó su precio por 20. Había muchísimas ICOs que eran como estas salidas a la bolsa. En realidad, el término ICO venía por el término IPO, que es cuando Initial Public Offering, cuando una empresa sale a la bolsa. Son proyectos que muchos ya no existen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es leer, interiorizarse y entender algunas cosas. A veces es muy difícil porque son cuestiones muy técnicas, otras no son tantas. Entender si hay criptos que ahora están creciendo de precio y suben y subieron 10 veces en un año, pero vos ves que el 50% de esa cripto la tienen los fundadores o los creadores del proyecto. Bueno, siempre, nada, es un punto a observar. No hay fórmulas mágicas porque seguramente lo que yo veo como un defecto, otro lo puede ver como una virtud. Hay gente que
que entiende ese efecto y de todas maneras apuesta a ese crecimiento absurdo de 10x, 20x en 2 meses, porque, asumiendo que está tomando ese riesgo. Por lo tanto, se trata un poco de investigar, de leer y de conocer un poquito más. No hay fórmulas mágicas. Bien, ahí creo que Matías, nombraste algo o una palabra que me parece que también marca cómo involucrarse quizás personas, o quizás que se involucren personas que vienen más de las finanzas más tradicionales, es el término riesgo, un poco entender que las monedas digitales no son tangibles a nivel físico. ¿Cómo te parece, Iván, que se le puede explicar a una persona que no viene del mundo de las criptomonedas el tema de, bueno, es riesgoso que me meta en el mundo de las monedas digitales? ¿Cómo me aseguro que yo tengo monedas? ¿Cómo me aseguro que tengo Bitcoin? ¿Cómo me aseguro que ese dinero que yo estoy invirtiendo lo tengo finalmente yo y no está en el aire y no lo voy a poder usar nunca? Bueno, mirá, y siguiendo la línea que también mencionaron de las meme coins, creo que también el inversor ha aprendido, ¿no? Creo que el homónimo de la meme coin, pero en el mercado tradicional lo podríamos tomar como YPF, ¿no? Un activo que pasa de $80 a $3 no es más que un meme coin, es una moneda de fantasía que no tiene ningún valor ni respaldo, no es aceptada en ningún lado del mundo y nadie la quiere. Y sin embargo Argentina compró la empresa, con lo cual me parece a mí que el inversor empieza a tener más conocimiento, empieza a entender en dónde verdaderamente está el valor, en dónde verdaderamente está el valor de un activo. Y por más infraestructura, fierros y aparatos que tengan detrás, y pozos y vacas muertas, no, si el valor no está ahí, no está ahí, no hace falta buscarlo. Cuando nosotros tratamos de explicarle a las personas el cómo tener y cómo guardar, pecamos inmediatamente a lo contrario de un bitcoiner. Lo primero que yo le explico es que se registre en una plataforma, como puede ser la nuestra o de cualquiera de los demás, que compre la criptomoneda y que en una primera instancia lo guarde en el exchange. Esto es porque he visto a más personas perder dinero a raíz de no saber guardarlo en una billetera, no saber guardar las llaves privadas, no saber guardar una billetera de una manera segura, y que empiece a interiorizarse, que empiece a usarlo lentamente, a retirar poquito del exchange, probar, saber cómo transferir, saber cómo guardar estas palabras o estas contraseñas de esta billetera para poder guardarlo de una manera segura. Y en la medida que le empiece a dar usabilidad, naturalmente va a adquirir el conocimiento suficiente como para poder operar sin ningún tipo de problema, no solamente en Bitcoin, sino en cualquier otro mercado cripto. Luego la forma para naturalmente ver en dónde está realmente la importancia o el valor de las criptomonedas, en dónde uno tendría que entrar. Bueno, desde ya que lo más importante es empezar entrando por CoinMarketCap, es ver las monedas más relevantes del sector, en donde tiene una liquidez, porque si uno compra una moneda que toda la liquidez que tiene son por ahí $100.000, tal vez cuando quiera vender esa moneda le sea muy difícil poder escapar. Entonces, lo importante es entrar a monedas naturalmente líquidas. Desde ya que hay muchos usuarios que deciden invertir en monedas que recién acaban de salir, que no tienen mucha liquidez, que son muy novedosas, con el fin de agarrar un 20X, un 200X. Pero ahí está, bueno, de alguna manera, el riesgo implícito que está asumiendo el usuario, el cual naturalmente no se lo recomendaría. Pero hay personas que ya le invierten unos puchitos como para diversificar un poquito y está muy bien su estrategia. Personalmente, si bien en un principio era más maximalista de Bitcoin, hoy creo que hay muchas otras tecnologías que están interesantes, que están entre los primeros 10 o 15 puestos del ranking de CoinMarketCap, que demuestra, bueno, la solidez que viene teniendo, cuánta gente lo viene utilizando, qué volumen mueve diariamente, y eso de alguna manera le puede dar más seguridad para aportar a ese proyecto el cual el inversor está analizando, ¿no? Bueno, ahí creo que comentaste algo importante que tiene que ver con la estrategia. Miguel, sé que existen, bueno, antes nombraste las stablecoins, ahí recién, como decía Iván, hay apuestas que son quizás un poquito más ambiciosas, que apuestan a un crecimiento exponencial quizás mucho mayor a lo que dan monedas como lo que son el Bitcoin, el Ethereum y algunas otras que ya van ganando lugar. ¿Qué distintas estrategias puede tomar un inversor o alguien que se quiere involucrar, o qué estrategias recomendarías para alguien que, tanto para un inversor más nuevo como un inversor quizás un poquito más experimentado? Mira, depende cuál sea
cuál sea el objetivo de esa persona y hay varias variables que hay que entender para poder hacer ahí una recomendación en ese sentido. Primero es la aversión al riesgo de esa persona, y también la necesidad de liquidez de esa persona. Y después, bueno, principalmente la aversión al riesgo, ¿no? Porque hoy Bitcoin, digamos, en una cartera 100% cripto, Bitcoin es, digamos, sacando las stablecoins, Bitcoin es el componente menos volátil. Cuando vos analizas la serie de las, no sé, agarras las primeras 100 de CoinMarketCap y analizás la serie mirando la volatilidad y el comportamiento del activo, te das cuenta que Bitcoin es el menos volátil y es el que reduce la volatilidad de la cartera. Después depende de qué tan agresivo quiera ser, puede ir por capitalizaciones más bajas, ya que, digamos, los activos con un market cap más bajo van a tener naturalmente mucha más volatilidad para los dos lados, ¿no? Entonces, si un inversor quiere hacer una apuesta fuerte y buscar rentabilidades por ahí de 10x, 20x, y va a tener que buscar por ahí proyectos que ni siquiera estén listados en exchanges, ¿no? Que estén por ahí recién salidos en Uniswap, que tengan market caps de 100 o 200 palos, y no ir a un top 10, en donde por ahí sí, va a ir creciendo de la mano con todo el mercado, ya que la mayoría de las criptomonedas tienen mucha correlación entre sí. Digamos, cuando Bitcoin sube, el mercado sube en general, Bitcoin en general cae, en buenas capitalizaciones más bajas suelen tener más volatilidad. Bien, retomando algo que Matías había dicho hace un ratito, que tiene que ver con algunos hitos que alcanzaron las criptomonedas este año. Obviamente, bueno, un poco el caso de El Salvador, el all-time high de la semana pasada. También vemos algunos accionarios por parte de gobiernos o entidades financieras más tradicionales intentando frenar de alguna forma el avance de las criptos. ¿Cómo ves esto, Matías? Por ejemplo, de repente lo que fue China intentando regular las criptos, el FMI declarando que la semana pasada o esta semana que no recomendaba volcarse a las monedas digitales. ¿Cómo ves un poco estas posturas y aparte cómo afecta al mercado? Bueno, quedó probado que un tuit de Elon Musk es más dañino que un país entero como China haciendo lo que hace. La realidad es que hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero es famosa, que todo lo que prohíbe China termina creciendo, digo, Facebook, Google, lo que fuera. A ver, cada país, cada institución persigue intereses que a veces están más expuestos, que son honestos en que lo muestren, y otros que no los conocemos, una agenda geopolítica de la que seguramente ninguno de los que estamos acá entiende mucho, que se da en esas altas esferas de poder. Dependiendo el caso, digo, en los ejemplos que vos nombrás, la realidad es que, por ejemplo, yo me acuerdo que charlaba con amigos el día que China bueno, echó a los mineros, ¿no? de su país. La realidad es que era súper positivo. Un país como China, que no es una democracia, con todo ese poder de cómputo en la red, le dijo a tipos que en ese momento tenían poder: acá no lo pueden hacer esto. Bueno, excelente. Bueno, el mercado lo entendió al revés. Yo qué sé. Entonces, digo, es variado. Esto fue antes del all-time high de Bitcoin, de que Bitcoin alcanzara su precio máximo histórico. Por lo tanto, la realidad es que algunas cosas al principio son leídas como contraproducentes y después uno entiende que no, porque realmente pasa esto, de repente que los exchanges chinos, que ya hace muchísimos años no pueden operar en China, bueno, será un problema para China, para los chinos. No parecería que los países más, quiero decir la palabra civilizados, pero digo los que nosotros desde este lado del mundo admiramos como democracias que funcionan y donde seguramente muchos les gustaría, si tienen que elegir otro lugar para vivir, ir ahí: Estados Unidos, Europa, no sé, Australia, Canadá. La realidad es que abrazan esta tecnología. El hecho de que la SEC americana haya aprobado un ETF de futuros de Bitcoin, que Coinbase cotice
en el Nasdaq. La verdad es que el camino, digo, en los primeros años existía como en todas las tecnologías, estaba este concepto de no lo van a dejar, no lo van a impedir, los grandes, no sé quién, poderes, no lo van a permitir. Bueno, también empieza a pasar que hay intereses para permitirlo, entonces también es una disputa de ese lado, no es... Lo mismo pasa con el petróleo, con las energías alternativas. Hay lobby digo, los que fabrican paneles solares también tienen presión. Obviamente que la industria del petróleo tiene más de 100 años, entonces es por ahí otra relación, pero digo, también hay lobbies a favor de... Yo soy en ese sentido súper positivo, me parece que estamos en el mejor momento del mundo cripto, con una penetración en la población enorme, con instituciones, con estos hitos que nombramos, que se sucedieron en el último año y medio. Me parece que el futuro es bastante prometedor. Y ahí, Iván, vi que asentías un poco con el tema bueno, los mineros que en China, y también un poco entendiendo si es posible pensar en un futuro cercano que haya una convivencia pacífica entre los reguladores quizás de los países o los gobiernos de los países con bueno, un ecosistema que crece cada vez más. Sí, sí, pensé que estaba muteado. Sí, asentía porque coincido con Matías. Bueno, yo empecé minando dentro de lo que es el ecosistema Bitcoin, principalmente porque cuando empecé no confiaba en la criptomoneda, por desentendimiento, naturalmente, por falta de información, me pareció que era potencialmente una estafa. Entonces, al empezar a minar y entender cómo se gestaban cada uno de estos Bitcoin, cómo se creaba cada uno de estos Bitcoin, bueno, entendí el principio de funcionamiento y me convenció. Y una de las cosas que más me preocupó siempre es que la descentralización se centralizaba en China con la minería o con el equipamiento, con lo cual era un doble discurso. Por un lado era genuina la descentralización, pero por el otro lado estaba todo en un solo país, o sea, no hacía falta complicar mucho el sistema, o sea, atacar a muchos lugares para desestabilizar el sistema. Con esto, desde ya que me generaba un poco de temor que en algún momento ocurra algo, y esto ayudó a descentralizar y a generar una buena solución. La verdad que lo que sucedió en China termina siendo bueno para el ecosistema, más que todo. Pero vuelvo a ser reiterativo. El Salvador propone crear lo que es la Bitcoin City al lado de su volcán, en donde desarrollaron o están instalando una planta geotérmica para poder sacar la electricidad necesaria para poder minar de manera masiva dentro de El Salvador y mover grandes equipos de minería que estaban en otros países al Salvador, generando algo único, con energía renovable, con la posibilidad lo mencionó mismo Bukele, el país, aparte de cero tax, lo que se buscaba era cero emisiones, ¿bien? Cero emisiones de CO2, con lo cual van a tener toda energía renovable para que con el tiempo esto mejore. La minería es una carrera armamentística en la cual Argentina la tiene perdida porque no desarrolla tecnología. La tecnología se fabrica en otros países y esos equipos de minería se fabrican en esos países. Entonces se termina importando hasta acá. Ellos tienen la ventaja al tener la tecnología un tiempo considerable antes que nosotros, con lo cual es desde ya importantísimo descentralizar toda esa fuerza de minería y empezar a ponerlo en países con energías renovables, pero esto es una carrera que uno se va dando cuenta en la medida que avanza, es un experimento social en el cual dice, mirá, estamos gastando mucha energía, ¿qué hacemos? Y empiezan a meter los cerebros más grandes del mundo, está metido en cripto, ojo con eso también. Y ahí empiezan a encontrarle la solución, dicen, bueno, listo, tenemos este problema, desarrollemos. Pensemos cómo avanzar, no sigamos pegándole al petróleo como hace 100 años, sino pensemos cómo podemos hacer y aportar un poquito más de lo que se llevó hasta acá. Y ahí entran un montón de nuevas opciones que hace unos años eran inconcebibles, eran incalculables para nosotros. Así que me parece más que importante todo esto que está sucediendo y que está trascendiendo en cuanto a mover los mineros de un país con sus temas a otros más abiertos, pero también con energías renovables que cada día empiezan a ser más resonantes en el sector y bueno, hacía falta que venga acá al mercado cripto también. Bueno, ahí hablando un poco de tecnología, no podemos evitar hablar un poco de lo que es la tecnología blockchain y cómo es el impacto de
esta tecnología, no solamente para el uso de cripto, sino para el uso para el uso diario, ¿no? Para el uso cotidiano de distintos sectores que ya aprovechan esta tecnología para tener mayor trazabilidad de sus operaciones, mayor transparencia. ¿Cómo te parece, Miguel, que se le podría explicar a alguien que quizás que nunca escuchó de hablar de blockchain o que de repente no sabe cómo impacta esta tecnología en las transacciones cripto o cómo funciona dentro del mundo de las criptomonedas? Se lo podría explicar. Bueno, ¿cómo se lo explicaría? Diría que una blockchain es una base de datos distribuida que está almacenada en miles o cientos de nodos completamente independientes unos de otros. No es más que una base de datos, y la blockchain en sí es una estructura de datos que te permite, a través de cierto algoritmo descifrado, que vos no puedas corromper o modificar la información de un cierto bloque sin romper toda la cadena, por propiedades de esta función de hash, que en el caso del algoritmo de Bitcoin es el SHA-256, que es la cantidad de bits. Esa me parece que es una forma sencilla de explicarlo. ¿Y por qué te parece que es importante también que conozcamos, o por lo menos el que es el concepto de blockchain dentro del mundo de las criptomonedas? Bueno, porque particularmente esta tecnología puede revolucionar o cambiar la forma en la cual se manejan muchísimas industrias, puede agregar transparencia a muchísimas industrias que hoy no la tienen, puede eliminar intermediarios, así como, digamos, ahora con las criptomonedas lo estamos viendo con el dinero, y tenemos la posibilidad de transferir valor persona a persona de una punta del mundo a otro sin tener que pedirle permiso a nadie, de forma instantánea, con costos transaccionales muy bajos. Hay muchísimas otras industrias que podrían hacer uso de esta tecnología para mejorar su transparencia, o para que toda la cadena sea más transparente, sea más abierta, desde no sé, la industria de la música, del streaming. Hay muchísimas industrias que podrían aplicar esta tecnología. Sí, es importante ahí también la palabra transparencia, ¿no? Un poco también retomando lo que decíamos antes de cómo darle seguridad y cómo darle confianza a alguien que nunca estuvo o que nunca operó en el mundo de las cripto, y entender un poco más sobre cómo funcionan las criptomonedas, también ayuda a dar confianza, o dar ese pequeño empujoncito que quizás alguien necesita para entender cuál puede ser su primer paso en el mundo de las criptos. Antes, no me acuerdo si había sido Iván o Matías, había mencionado un tuit de Elon, que de repente hizo, bueno, Elon Musk es una de las figuras más importantes o relevantes en el mundo, y que la realidad es que un tuit de él hace que todo el mercado se movilice. Creo que había sido Iván, si no, corríjanme si me equivoco, pero ¿cómo había sido Matías con el tema de Elon y su tuit? ¿Cómo te parece que el mercado recibe un poco esto, ¿no? Que de repente una persona, pues hablamos también de descentralización, de un tema de que es importante que el poder y este dinero no esté concentrado en una sola persona, que bueno, al fin y al cabo, una figura como Elon, con un tweet, pueda mover tanto el mercado. ¿Cómo lo ves eso, Matías? Bueno, es lo que es un mercado que en comparación con otros mercados es muy chico, que mueve miles de millones de dólares por día, pero que en comparación con otros mercados financieros es chico, con otras bolsas del mundo, con el Forex. Si la gente, porque Elon Musk... A ver, Bitcoin tiene valor más allá de lo que diga o no Elon Musk o cualquier otra persona. Si a la gente le parece que el tweet de Elon Musk le hace perder los famosos fundamentals, que son como estos pilares sobre los que se sostiene la tecnología y por lo que muchos creemos que
que es una revolución absoluta en términos tecnológicos. Si alguien cree que eso amerita desprenderse del activo porque perdió esos fundamentals, y está bien que así sea, digo, es parte del juego. Seguramente, luego de, yo no me acuerdo qué precio estaba Bitcoin en ese momento, ni a cuánto cayó, ni cómo fue, seguramente hoy esa persona que lo hizo porque dijo, Elon Musk dijo esto vendió, es probable que se esté arrepintiendo. Es parte digo, hay gente que escucha a Elon Musk y hay gente que escucha a otras personalidades. Obviamente que Elon Musk es un fenómeno, un tipo que crea empresas que van a Marte, que hace autos eléctricos, revoluciona la industria automotriz. Y bueno, él opina que Dogecoin, que es un proyecto que está juntando polvo hace 5 años y que su mismo creador en Twitter dijo un día, no, esto lo hice una noche porque estaba aburrido y no probé nada. Creo que alguien le preguntó si había auditado el código o algo así, y le contestó eso. Bueno, pasan estas cosas. Digo, el término meme coin viene a raíz de esto. Dogecoin nació como una cripto de verdad en joda, que su creador dijo, van a ver cómo ustedes compran cualquier cosa, y creó una moneda con un fork de Litecoin, y le puso la cara del perrito, del meme. 7 años después, Elon Musk lo sacó del ostracismo en el que estaba, y el precio se voló por los aires. La realidad es que es un proyecto que no tiene ningún desarrollo, ni nada. Bueno, la gente sigue eso. Me parece que está bien, que es parte de lo que son los mercados en general. Este mercado está descentralizado, no tiene horarios, se compra en cualquier parte del mundo 24/7. Digo, el Nasdaq es la bolsa americana, no se compra en otro país, se compra en Estados Unidos con los horarios de Nueva York y demás. Bueno, tiene lo bueno y lo malo de esto. Así que, a ver, hace poco tuvimos lo de GameStop, de los Redditors que dijeron, van a ver cómo tiramos un fondo abajo que estaba shorteando GameStop, que era esta acción de un local americano que vendía juegos físicos, y bueno, y pasó eso, lo hicieron. Hicieron subir una acción 100 veces de precio de un local que, no sé, tenía pérdidas hace 10 años. Nada, cosas del siglo XXI. Sí, es un poco también las propiedades de los distintos mercados y también de las comunidades de Internet, ¿no? O sea, cómo el poder de la comunidad puede hacer subir o bajar lo que sea, más acciones más tradicionales, o bueno, de repente cuando estamos hablando de las cripto, que bueno, sí está sí, más y saliendo esencia. saliendo del mundo cripto, digo, Internet en términos de comunidades dejan de comprar un producto, dejan de ir a ver una obra de teatro. A Donald Trump lo hicieron ir a un acto convencido de que había 1 millón de personas, y lo habían engañado en Reddit, le habían comprado, se habían anotado un montón de personas que no iban a ir, y hay fotos de ese acto que no se puede creer. O sea, engañaron al presidente de los Estados Unidos haciéndole creer que era un acto de 1 millón, pusieron una pantalla afuera porque la gente no iba a entrar en el estadio, y los hicieron entrar porque era una vergüenza lo que pasaba afuera. Cosas que pasan, digo, los mercados en términos financieros no son la excepción. Pasa con un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, el precio siempre es noticia, vos lo sabés mejor que yo, pero ocurrió esto con el presidente de los Estados Unidos. O sea, lo hicieron ir a un acto donde no había nadie. Bueno, es cosas que pasan ahora. Bien, antes, y un poco ya para que vamos llegando al final de la charla, Iván, mencionaste que vos empezaste con el mundo de la minería. Un poco te quería preguntar, y más que nada para quienes nos están escuchando, que cuentes un poco qué es la minería, y también si es negocio hoy ser quizás minero. Bueno, primero, para cerrar lo anterior, creo que para poder sacar a las meme coin, lo primero que tenemos que hacer es dejar de darle tanta relevancia, ¿no? Le dedicamos casi 7 minutos de los 45 que teníamos a un proyecto sin respaldo, pero evidentemente le dimos más respaldo a ese proyecto que a los demás, que sí eran importantes tal vez. Sobre la minería, lo que yo opino es que es el proceso mediante el cual se generan los Bitcoin, mediante el cual se escribe en la blockchain, mediante el cual se securitiza la red. En consecuencia, me parece
recontra importante entenderlo, porque muchas personas no entienden de dónde está el valor de Bitcoin, o cómo funciona Bitcoin, o cuál es la seguridad que tiene Bitcoin, o qué pasa si pasa lo que pasa o qué pasaría de Bitcoin, y las respuestas están en la minería. Con lo cual, a todas esas preguntas que usualmente el usuario se hace a sí mismo, lo invito a tener ese mismo camino esclarecedor, que es, bueno, sentate un ratito a minar y vas a entender cómo funciona, vas a entender lo que hace cada bloque que sale a la red, cómo se escribe en la blockchain, cómo se está securizando la red en cada proceso y en cada paso que hace. Eso te va a dar una claridad absoluta sobre el sistema. Sobre si es negocio o no es negocio, personalmente dejé de minar porque, como te mencioné, en Argentina poder importar un equipamiento, tengo a mi socio, Don Estado, que se lleva el 50% de la importación, con lo cual ya arranca 50% abajo, comparativamente al resto de los países. Después, creo que hay un montón de cosas interesantes para hacer. Considero que todavía es negocio minar. Hay muchos equipos que para nosotros son bastante más asequibles que otros. Por eso, sí, claramente, matemáticamente es negocio. Ahora, hay que considerar todo el resto de lo que uno hace, que es consumir electricidad, bueno, generar una temperatura enorme y un ruido monstruoso en un habitáculo, con lo cual hay que entender las consecuencias de minar, pero desde ya que es un proceso hermoso para poder aprender, es un proyecto de fin de semana para hacer con tu hijo o con tu hija, y decirle, mirá, vamos a sentarnos, vamos a entender cómo se escribe en la blockchain, porque ahí realmente y genuinamente vas a entender cómo funciona Bitcoin y por qué es totalmente improbable que en algún momento el sistema pueda ser vulnerado, ¿no? Y en la medida de que más mineros y más poder de cálculo, y como mencionaban en el chat en el cual estoy participando, más poderío como computación cuántica se incluya dentro de la minería, realmente el poder armamentístico que va a tener la red va a ser cada vez más alto, al punto en el cual sea totalmente imposible un intento de ataque, ¿no? Ni siquiera intentarlo, digamos. Bien. Y ahí, Miguel, también para ir ya concluyendo, nos estamos ya quedando sin tiempo, un poco a Iván le preguntaba si era negocio meterse en el mundo de la minería. ¿Es negocio hoy meterse en el mundo de las criptomonedas? ¿Qué le recomendás a alguien que nunca se involucró? Mira, sí, yo creo que es negocio. Yo personalmente, ya es una apreciación personal, creo que va a ser la industria que más crezca en los próximos 3, 4, 5 años. Bitcoin fue el best performing asset de los últimos 10 años y probablemente lo sea también en los próximos años. Así que sí, yo creo que es negocio. Le recomendaría a la gente que primero que investigue, que lea, que entienda y que después se meta, compre. La gente suele hacer lo contrario, ¿viste? Suele hacerlo al revés. Primero compra y después averigua y como no investigó lo suficiente, después duerme mal y preocupada por si dice, si esto se va a cero. Y la verdad que es muy improbable que se vaya a cero, ¿no? Obviamente el mercado tiene riesgos implícitos, tiene una volatilidad muy alta, pero cuando uno investiga, entiende los fundamentals, entiende sobre qué está construida esta tecnología, qué problemas soluciona, y estudia sobre todo la historia monetaria de los últimos 300 años, entiende que históricamente el dinero emitido por el Estado es una estafa. O sea, desde, no sé, desde el Imperio Romano hasta los bancos centrales que existen hoy en todos los países del mundo. Y ahora, bueno, por primera vez tenemos, digamos, un protocolo completamente abierto, con certeza sobre la emisión monetaria, un protocolo que es inmodificable, que no puede ser modificado por la decisión de un loquito que se levante y dice vamos a emitir 21 millones más. Y eso es realmente revolucionario, no ocurrió nunca en la historia y Bitcoin nos da esa certeza matemática de que no va a haber más emisión de la que está pactada, ni más oferta de la que ya está preestablecida en un protocolo que es abierto, auditable, transparente, inmodificable. Así que esa es mi recomendación, que
lean, que investiguen, que sean curiosos y que entren primero con un pie y después con el otro y no se tiren primero de cabeza y después lean, que ese es generalmente el problema o lo que hace la mayoría, ¿no? Excelente, Miguel. Bueno, y con eso ya vamos llegando al final de la charla. Les agradezco, Iván, Miguel y Matías, por su tiempo. La verdad que creo que recorrimos distintos temas muy interesantes. Por supuesto, bueno, la charla fue grabada, después van a poder acceder todos los que están viendo. Y bueno, ahí también veo que en los comentarios, tanto Matías ahí dejó le dejó las redes Satoshi, también pueden acceder a decrypto.la, lo mismo a Quantia Capital. Y bueno, desde mi lado les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Acuérdense que pueden comentar en las redes con el hashtag EFIWeek y pueden encontrar también en las redes con @ExpoEFI. Así que los invito también a quedarse a la siguiente charla, a todos los que están mirando, donde vamos a seguir hablando un poquito de criptomonedas, pero ya más vinculadas a temas legales, tributarios, que bueno, siempre está bueno para conocer cómo nos impacta a todos los que operamos con cripto. Así que les agradezco a los tres y gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Juan, Iván, Miguel. Gracias a ustedes por la Saludos a invitación. todos. Quedan un montón de preguntas por responder, pero el tiempo, bueno, es cruel. El tiempo siempre apremia. Gracias a los tres. Hasta luego. Gracias, Juan. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Muchas gracias a todos.